También saludarlos a todos los que están en línea, están siguiendo este curso híbrido de emergencias y desastres. Realmente un tema muy, muy importante. Cuando venía aquí al hospital, perdón, aquí al colegio médico, me llaman en la dirección y me dicen que están llegando, justo el tema anterior, están llegando en forma masiva unos niños, no sabía de dónde, en el cual todos están desmayados y no están reaccionando. Entonces pusimos una alarma en el momento que todos los internos, residentes están pasando la visita en emergencia, en medicina, señores, bajen a apoyar. Ya, el diagnóstico ya se ha dado, ha sido una histeria colectiva, ¿no?, de estos jóvenes. Habrá que buscar la causa, qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, ahora voy a tener ese enorme placer de poder presentar. El tema es sepsis y shock séptico, un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde un inicio que a veces no nos damos cuenta, y lo pueden ver el personal no médico inicialmente, ¿no? Y después ya viene el manejo hospitalario y todo lo que se puede. Para mí es un honor poder presentarle a la doctora Yanina Visalot González. Ella es emergencióloga del Hospital 3 de Salud. La doctora es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego y con posgrado en la especialidad de emergencias y desastres por nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ella actualmente es médico asistente del Servicio de Emergencias del Hospital 3 de Salud. Por favor, le voy a pedir a la doctora para que suba y pueda hacer su exposición. Para mí también es un enorme honor porque ella fue residente en nuestro hospital regional de Loreto. Doctora. Buenos días con todos. Mi nombre es Yanina Visalot. Soy médico emergenciólogo y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la sepsis y el shock séptico. Como ya el doctor Valdeón estuvo mencionando, este es un tema muy importante, ya que es de un ámbito a nivel mundial por la alta tasa de mortalidad que se presenta. Entonces, en nuestra agenda tenemos algo de epidemiología, conceptos básicos, el cuadro clínico, cómo vamos a diagnosticarlo, y en el manejo voy a ser bastante puntual en 3 puntos bastante importantes que van a ser esenciales para poder definir, salvar la vida a un paciente y en los cuales debemos tener bastante cuidado. Entonces, vamos a empezar que la sepsis es ahorita una que afecta más de 30 millones de personas al año. De estas, se dice que casi al 50% con un tratamiento no adecuado, porque no llegaron a tiempo, hubieron demoras, pues fallecen. En general se dice que cada 3.5 segundos hay una muerte por sepsis. Entonces, si nos damos cuenta, es bastante importante por la gran mortalidad que posee, y esto básicamente se da en países en desarrollo como el nuestro. Hablando de sepsis, hay un estudio que se realizó en el 2004 basados en la guía de sepsis, en base a estudios anteriores, donde nos dice que la incidencia es de 1.6% de los pacientes que ingresan por sepsis, tan similar como el IMA, que está en 2.6%, y el stroke, que está en 2.7%. De estos, la mortalidad de sepsis o de un shock séptico se incrementa al 30%, a los 30 días va a aumentar a un 31%, que es 3 veces más la mortalidad que ocasiona un infarto o un stroke. En el caso del shock séptico propiamente dicho, este es un estudio que se ha realizado como un metaanálisis de todos los estudios
generados entre el 2014 y el 2018, esto es una publicación del 2022, donde nos dice que la incidencia de muerte por shock séptico específicamente es del 6.8% de los pacientes que ingresan a la UCI, generando una mortalidad total del 47% del total de pacientes ingresados y un reingreso del 65% de estos pacientes al año del alta. Vamos a ver definiciones específicas que nos van a ayudar con lo que es todo el desarrollo de la exposición. Entonces, vamos a hablar de sepsis. La sepsis se conoce como un trastorno orgánico que es potencialmente mortal para el paciente, porque está ocasionado por la respuesta que va a generar en el huésped una infección. Esta infección puede ser de tipo bacteriana, puede ser un virus, puede ser un hongo. Entonces, esto va a generar esta infección y la reacción inflamatoria. Hablando de shock séptico, tenemos una definición operacional en la cual a la sepsis, o sea, a nuestro foco infeccioso presuntivo, se asocia una hipotensión que no responde a fluidoterapia, un examen de lactato mayor de 2 y la necesidad de usar 1 o 2 vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65, que es uno de los objetivos en lo que es el manejo. Y falla multiorgánica, pues vamos a ver que finalmente ya más de 2 órganos comprometidos, ya se habla de una falla multiorgánica y esto pues aumenta la mortalidad del paciente. En modo general, en lo que es la fisiopatología, vamos a ver que habla mucho de lo que es el proceso inflamatorio a través de lo que es el sistema endotelial. Acá vamos a ver tanto respuesta de factores inflamatorios y proinflamatorios, y estos ya a su vez van a generar un estrés oxidativo, que esto cómo se va a evidenciar, porque va a haber una disminución de lo que es la respuesta vascular sistémica. Esto va a ocasionar una vasodilatación, es acá donde se genera lo que es la pérdida de fluido, por decirlo acá, así generalmente. ¿Por qué? Porque al haber una vasodilatación vamos a ver una disminución de la precarga, que se ve con disminución de la presión venosa central, una disminución de la presión de la arteria pulmonar, disminución de la PAM. Esto va a ocasionar que genere una extravasación de fluidos, lo que se va a aumentar lo que es el gasto cardíaco, generando finalmente la taquicardia. Esto es importante porque ya vamos a ver que en el manejo, pues básicamente nos enfocamos en recuperar lo que es la perfusión a las células. En lo que es el cuadro clínico, una sepsis, un shock séptico va a ocasionar varios daños a nivel de varios sistemas, ¿no? Acá vamos a ver cuáles son los órganos que principalmente van a estar alterados y que nosotros podemos evidenciarlos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, va a haber un paciente que está confuso, que está con una psicosis, entonces vamos a ver que la alteración del sensorio está evidente en el paciente. En el tema respiratorio, el paciente va a estar taquipneico. Si es que tenemos por ahí datos laboratoriales, vamos a ver que la presión arterial de oxígeno va a ser menor de 70. Si es que tenemos un saturómetro, vamos a ver que la saturación va a estar menor de 90 y lo que es el PaFIO2 menor de 300. A nivel hepático podemos ver ictericia, un aumento de las enzimas, una disminución de la albúmina. A nivel cardiovascular se va a evidenciar con taquicardia y la hipotensión, una alteración de lo que es la presión venosa central y lo que es la presión de la arteria pulmonar. A nivel renal vamos a evidenciar oliguria, anuria y esto laboratorialmente se va a evidenciar con un aumento de la creatinina. Y también vamos a ver alteración de lo que es la coagulación con disminución de plaquetas, aumento del tiempo del PT, aumento del PTA, disminución de la proteína C y el dímero D, que si bien es cierto no está entre nuestros scores de laboratorios, pero una de las principales causas en las cuales este elemento se incrementa es en una sepsis. Algo básico que podemos evidenciar en nuestro paciente si es que llega a la emergencia para ya ir sospechando de una sepsis o un shock séptico es el tiempo de llenado capilar. Es tan simple y sencillo como presionar de 10 a 15 segundos los dedos distales, ya sea de la mano, en este caso como la imagen, o en el dedo gordo del pie.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una presión en 10, 15 segundos, vamos a soltar y vamos a contar en cuántos segundos vamos a recuperar la perfusión del dedo que hemos presionado. Ese es uno. Otro que podemos ver es las rodillas del paciente. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver lo que es la piel moteada. Esto de acá nos habla de hipoperfusión en el paciente. Es algo tan sencillo y tan simple que nosotros con esto podemos predecir que el paciente ya está en shock séptico, que probablemente necesite vasopresores junto con fluidoterapia y podríamos ayudar a disminuir la mortalidad del paciente con una actuación adecuada. Para el diagnóstico todavía no hay algo definido como tal, es bastante incierto hasta la actualidad. Entonces, ¿qué se dice de estos pacientes? Que nosotros ya desde el inicio que hacemos la anamnesis y la evaluación conjunta del paciente podemos sospechar de una sepsis o un shock séptico. Entonces se puede decir que desde ese momento ya podemos entrar al diagnóstico. Ahora, si queremos confirmación del diagnóstico va a ser de manera retrospectiva. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de los análisis de laboratorio. Caso contrario, no llegan a tiempo, se demoran, no tenemos insumos en laboratorio. Otra manera de evidenciar que nuestro diagnóstico estaba correcto es la buena respuesta que tienen estos pacientes al inicio de antibióticos. También en lo que es el diagnóstico de estos pacientes se habla mucho del SOFA, que es un score que se utiliza a nivel mundial, en el cual vamos a evaluar bastantes parámetros, entre eso el parámetro respiratorio con el PAFIO2. Inicialmente vamos a ver que lo describen como mayor de 400, lo normal es de 300 a 400. Entonces ya cuando vamos disminuyendo, vamos a ver que el puntaje va a ir incrementándose. Entonces nosotros vamos a ir sumando el puntaje de este score para al final relacionarlo con la mortalidad que tiene ese paciente al momento del ingreso. Las plaquetas de igual manera vamos a ver que el punto de corte nos ponen en 150.000 y va a ir disminuyendo mientras el paciente esté más grave. El nivel de las bilirrubinas se va a evidenciar con un aumento de las mismas, lo que es la presión arterial media, la hipotensión y si es que está asociada o no al uso de vasoactivos. El sensorio, como ya se los había mencionado en el diagnóstico, también está comprometido, entonces también vamos a tener que utilizar nuestra escala de Glasgow para poder evidenciar si es que nuestro paciente está o no en un shock séptico. Y la creatinina, que en estos pacientes van a aumentar, también nos sirve para esta valoración. En caso de no tener creatinina, podríamos valorar con el flujo urinario. Entonces, como les mencioné, este es un score de mortalidad. Entonces, sumando los puntos, si es que mi paciente está entre un score de 0 a 6 puntos, hablamos de una mortalidad menor al 10%. Mientras el puntaje va aumentando, pues nuestro porcentaje de mortalidad también va aumentando, siendo así que ya con tan solo 15 puntos a más, ya tenemos una mortalidad del 90%. Estamos en un centro de salud donde lamentablemente no está tan implementado, no tenemos todo lo mencionado anteriormente para poder hacer una buena evaluación del score SOFA, pues se hizo un estudio en el cual se presentó lo que es el Q-SOFA. Es más específico para una sepsis que para un shock séptico, porque es simple, sencillo, no necesitamos de más que examen físico. ¿Qué voy a valorar en mi paciente? El estado de conciencia. Con un Glasgow menor de 13 ya estamos teniendo un punto. La presión arterial sistólica, en este caso nos presentan menos de 100, pero hay otros estudios en los cuales mencionan que es menos de 90. Y la frecuencia respiratoria con mayor de 22 respiraciones por minuto, ya estamos hablando de un Q-SOFA. Con 2 puntos de estos 3 ya hablamos de una sepsis. Si a esto lo asociamos que mi paciente no está respondiendo al fluido que se le está colocando y veo que necesita algún vasoactivo, ya mi paciente ya no está en sepsis, ya está en un shock séptico. Adicionalmente a lo mencionado, ¿cuáles son los exámenes complementarios que a mi examen físico y a mi anamnesis yo debo solicitar? El hemograma completo,
la uri y la creatinina, los electrolitos séricos, transaminasas, el tiempo o un perfil de coagulación completo, lo que es el lactato, cultivos que son muy importantes principalmente antes de iniciar antibióticos, porque esto nos va a ayudar después para desescalar el antibiótico o dar un tratamiento más específico en cuanto al antibiótico. Y la gasometría arterial, porque tenemos que valorar cómo está el medio interno de nuestro paciente. En general, hablar de lo que es shock séptico y según la guía, pues nos da muchos objetivos. Como podemos ver en este gráfico, hablamos de fluidoterapia, hablamos de antibióticos, vasoactivos, cuándo iniciar dieta, si es que mi paciente requiere de insulinoterapia o no, si es que requiere de una ventilación mecánica, en qué modo y de qué manera más protectiva puedo colocar en ventilación mecánica a mi paciente, el manejo de la diuresis. Entonces son muchos los parámetros que básicamente van a ser más hospitalarios en una unidad crítica. Yo me voy a centrar en 3 puntos que podríamos manejarlo desde el inicio y deberíamos en la emergencia, que es muy importante iniciarlo apenas nosotros sospechemos de sepsis y shock séptico, que es fluidos, antibióticos y vasoactivos. Sin embargo, esto es un esquema de la guía del sepsis del 2016, donde acá te da objetivos por horas. Entonces, ¿qué te dice? Que dentro de la primera hora tu objetivo es darle fluido al paciente, porque es lo que por distribución le falta. Entonces, se da a raíz de 30 cc por kilo. Esto de acá, si bien es cierto en las guías anteriores te mencionaba que deberíamos haberle dado al paciente full de fluidos, ya en las últimas guías se está mencionando que sí es cierto, pero en la primera hora. Luego vas a ir valorando a tu paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes son iguales, no todos tus pacientes con sepsis tienen las mismas características. Algunos van a venir con patologías diferentes, con antecedentes que te van a restringir incluso el darle líquidos a gran demanda al paciente como le corresponde. Entonces, todo eso se tiene que valorar, todo eso se han estudiado y ahora es al inicio lo que le corresponde al paciente de fluidos, pero posteriormente tenemos que evaluar. Para ver cuándo y cómo detenemos la hidratación o para no llegar a una sobrehidratación. Si bien es cierto, en este esquema nos mencionan que a las 3 primeras horas ya debemos iniciar lo que es la disminución del lactato, iniciar la antibiótico-terapia y como les mencioné anteriormente, previa toma de los cultivos. En la última guía, esta parte última, tanto del antibiótico como de los cultivos, deben ser dentro de los 45 primeros minutos. Entonces, lo ideal es sacarle los hemocultivos, que son 2, uno por brazo, si es que cuentan con un catéter venoso central, un tercer hemocultivo de esto. Vamos a hacer lo que es cultivo de secreción, un urocultivo, dependiendo de la patología que venga el paciente. En las 6 primeras horas ya debemos estar normalizando lo que es la presión venosa central, ya deberíamos haber logrado que la presión arterial media esté mayor de 65, un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora, una saturación venosa de 70. Ya debemos que el aclaramiento del lactato para las 6 horas, dice la literatura que ya debería estar disminuida al 50%. Y obviamente, como ya iniciamos antibióticos, ya deberíamos tener lo que es controlada la fuente de infección. Y para las primeras 24 horas, pues ya vienen otros parámetros complementarios, que es el manejo de la glucosa. Si es que mi paciente desde el inicio requirió ventilación mecánica, vamos valorando la ventilación mecánica también de acuerdo al medio interno y cómo se está dando la mecánica ventilatoria en el paciente. Si es que tenemos un paciente con hemoglobina menos de 7, deberíamos aumentar esta hemoglobina para mejorar lo que es el transporte de oxígeno y así mejorar lo que es disminuir la hipoperfusión tisular. No en todos los pacientes necesitamos llegar a 7, porque en pacientes cardiópatas nuestro objetivo no es 7, es 10. Entonces, como les mencioné, ¿no? Todo el manejo es independizado para cada paciente que tiene. Y debemos ya ver aumento de las plaquetas en caso el paciente presente plaquetopenia.
Entonces, hablando de lo que es fluidoterapia, como les mencioné, todas las guías lo mencionan como una terapia inicial para todos. Entonces, ¿por qué? Porque esto de acá vamos a intentar hacer un aumento de lo que es el volumen sistólico. ¿Para qué? Para revertir lo que es la hipoxia tisular y no llegar a una falla multiorgánica. Entonces, ¿cuándo inicio tratamiento con fluidoterapia? Inmediatamente. ¿A cuánto por qué cantidad? 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. ¿Cuál es mi solución principal? Un suero fisiológico. Entonces, luego de esto vamos a ver ya todas las recomendaciones que les dije, ¿no? Debemos valorar a nuestro paciente cómo está respondiendo a fluidos, si es que responde o no, si es que necesita más fluidos o no, cuándo bajarle los fluidos y si no, necesitamos aumentar o escalar a vasoactivos. Hay un estudio en el cual te mencionan, ¿no? En la primera hora, si es que nosotros iniciamos inmediatamente, apenas viene el paciente fluidos, la respuesta positiva a estos es del 50%. En cuanto van las horas avanzando y nosotros nos demoramos en iniciarle tratamiento de fluidoterapia al paciente, pues la respuesta a estos van disminuyendo. Tanto así que si nosotros le damos fluidos recién a las 8 horas de ingreso al paciente o del diagnóstico, solamente el 3% de estos pacientes van a responder favorablemente a la infusión de fluidos. Ahora, ¿cómo voy a valorar yo a mi paciente de lo que es fluidoterapia? ¿Cuándo me voy a detener? ¿A quién le doy más y a quién le doy menos? Esto es una evaluación multiparamétrica. Vamos a ver no solamente uno de estos evaluaciones que les estoy presentando se tiene que dar validez. Se recomienda que la mayoría de estos que ustedes tengan positivos, pues eso va a dar más validez al requerimiento o no de líquidos del paciente. Siendo así, tenemos la variación del volumen sistólico y la variación de presión de pulso. Esto básicamente va a ser en pacientes que están en ventilación mecánica, porque en estos va a ser más fácil valorar esto. Lo que es el test de elevación de piernas, si es que estoy en un lugar donde no tengo ecógrafo o donde no tengo mayor cosa para poder valorar a mi paciente, o simplemente es lo más rápido que tengo, elevo 45 grados las piernas de los pacientes y esto va a figurar a un bolo aproximadamente entre 200 y 300 mililitros de cloruro, en el cual la teoría dice que debe haber un aumento del 10% de lo que es el volumen sistólico a los minutos nada más. Entonces, si nosotros tenemos este aumento del 6%, entonces mi paciente sí necesita fluidos. Entonces, yo le puedo seguir dando fluidos. En caso mi paciente no responde a esto, me detengo con los fluidos y le agrego los vasoactivos. Las limitaciones, pues un paciente cardiópata que no puedes recostarlo completamente, pues no te va a facilitar esta evaluación y tenemos que optar por otras. Otro de los test o de las maneras de cómo valorar al paciente son con los fluidos. Ahí se habla de un mini fluido y de un fluido completo. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Siempre vamos a valorar lo que es el gasto cardíaco y la respuesta a esto del volumen sistólico. En este caso se habla de un aumento del 6%. Acá sí le damos un bolo, lo que en la elevación de piernas solamente se simuló la administración de un bolo, en este caso sí le vamos a dar el bolo como tal de cloruro al paciente. Entonces vamos a ver que en los minutos siguientes el paciente debe aumentar el gasto cardíaco. Si es que aumenta, mi paciente necesita más fluidos. Si no aumenta, mi paciente necesita incrementar a vasoactivos. Últimamente lo que se habla es de la ecografía. Nos está ayudando bastante en lo que es el manejo de los pacientes en emergencia. Entonces, si es que tenemos un ecógrafo a la mano, si es que sabemos utilizarlo, porque sabemos que es operador dependiente, entonces mientras más práctica tengamos, mejor va a ser nuestra visión. Entonces podemos también nosotros valorar la fluidoterapia con la ecografía. Entonces acá vamos a valorar lo que es lo más fácil, ver cómo está la vena portal y cómo está la vena cava inferior. Entonces esto de acá también nos va a indicar si es que nuestro paciente requiere más fluidos o no. ¿Por qué no?
yo debo sobrepasarme con los fluidos. En este estudio vamos a ver que los fluidos incrementados, más que ayudar al paciente, van a causarle daño. Y con esto incrementar aún más la mortalidad. Y finalmente, si es que no tenemos cuidado, el paciente ni siquiera va a morir por shock séptico, sino por una sobrehidratación. ¿Por qué? Porque va a causar generalmente edemas. Y como vemos, el edema no solamente no lo va a ocasionar como congestión pulmonar, sino también en la parte respiratoria, en la parte hepática, en la parte gastrointestinal, en el sistema abdominal, vamos a ver con edema tisular, la parte renal, cardiovascular y sistema nervioso central. En el caso de vasoactivos, si mi paciente no responde a fluidos, yo debo incrementar lo que es vasoactivos. Entonces, todas las guías desde un inicio nos dicen claramente que en mi primer vasoactivo que debo pensar es la norepinefrina. No hay duda de eso, no hay otro más, no nos presentan a otro que pueda reemplazarlo. Que siguiendo a estos podemos incrementar dependiendo de nuestra respuesta, sí. Entonces, vamos a ver que el objetivo de iniciar vasoactivo es llevar al paciente a una PAM mayor de 65. Lo ideal sería con un manejo de la presión arterial, con una línea arterial, pero no siempre se tiene, así es que solamente con el monitor y la PAM. ¿Necesito una vía central para iniciar vasoactivo? No. Las guías y los últimos estudios te mencionan que no hace mucho daño la noradrenalina iniciado periféricamente. Así es que si es que no lo tienen y tu paciente requiere, simplemente le inician. Ya en el proceso, si lo pueden conseguir la línea, el catéter venoso central, se le coloca y se continúa la administración por ahí. Pero no es necesario. Entonces, la dosis va a ir desde 0.02 a 3.3 microgramos kilo minuto. Como les dije, es más seguro por la menor cantidad de complicaciones que tiene y su efectividad va a ser igual que los demás. ¿Cuándo inicio un segundo vasopresor? Cuando ya mi dosis está mayor a 0.05 microgramos kilo minuto, yo ya estoy pensando en incrementar a un segundo vasoactivo. Normalmente las guías te mencionan que el segundo debe ser la vasopresina. Ahora, dependiendo si es que mi paciente hace injuria cardíaca en el proceso del shock séptico, también le puedo incrementar lo que es la dobutamina. ¿Qué te menciona la guía acerca de los antibióticos? Como ya les había dicho, es el inicio del antibiótico en la primera hora, previo a lo que es la toma de cultivos. Este es un estudio en el cual nos mencionan por qué iniciarle el antibiótico en la primera hora. Si ustedes observan, lo que está en rojo es cuando han iniciado el antibiótico mayor de 5 horas, pues tenemos una mortalidad mayor, con un ratio mayor. ADIFIC de 2.47 según este estudio, la relación, si es que se inicia entre la primera y segunda hora, que la mortalidad es un poco menos de la mitad, siendo un odds ratio de 1.21. Gracias. Bueno, vamos a ingresar a la ronda de preguntas, pero por razones de tiempo vamos a hacer solamente una pregunta, a ver si los asistentes podrían formular alguna pregunta para la exposición brillante de la doctora Visalot, por favor. ¿Quién va a hacer una pregunta, por favor? Dale. Muy amable. Bueno,
Doctora, la sepsis y el shock séptico, usted ha mencionado que es una emergencia, ¿cierto? Eso es una emergencia y el cual tenemos que movilizar todo. ¿El shock séptico es solamente del médico o todos estamos involucrados en la atención del paciente con shock séptico, doctora Visalot? Bueno, si bien es cierto, el diagnóstico oficial, como ya lo vimos, pues necesitamos de laboratorios. También la guía nos muestra los scores, un score avanzado en el que necesitamos laboratorial y otro súper básico en el que solamente nos pide 3 parámetros, que es el trastorno sensorio, la frecuencia respiratoria y la presión arterial media. Entonces creo que todo personal de salud, no solo médico, estamos capacitados para valorar esto, los parámetros están claros y solamente evidenciando esto nosotros ya podemos sospechar, porque nuestro diagnóstico inicial es una sospecha, no es un diagnóstico como tal hasta que tengamos la evidencia laboratorial. Entonces sí, todos estamos en la capacidad de sospechar de una sepsis inicialmente, ya luego si es que el personal de salud está capacitado y le inician fluidoterapia y no responde, podríamos hablar que estamos frente a un shock séptico. Así es que sí, todos podemos reconocer una sepsis. Bueno, y en el momento del rescate también todos están presentes, ¿no? Yo los veo constantemente en las emergencias de los hospitales, a las enfermeras movilizándose, que es la parte fundamental también, a los tecnólogos, ¿no? A los técnicos que están también ahí, y al laboratorio, como usted muy bien lo ha mencionado. Bueno, doctora Visalot, muchísimas gracias por su brillante exposición. El Colegio Médico le va a hacer entrega de un... Gracias, voy a hacer entrega de un certificado otorgado a la doctora Yanina Visalot González por su participación como expositora en este primer curso nacional de emergencias y desastres cuando la vida está en riesgo, ¿no? Hoy, 2024. Doctora. Y parte del colegio. Mira, lo veo.